No sé ser esposa. La voz de Isabela se quebró en sollozos contenidos, los dedos temblorosos apretando el delantal empapado de lágrimas. La cocina rústica olía a leña mojada y cebolla quemada, otra comida arruinada, otra prueba de su incompetencia. No sé cocinar, no sé limpiar como las otras mujeres, no sé nada de lo que se espera de mí. Ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. 3 semanas. Apenas 3 semanas desde que cruzara el umbral de aquella casa de piedra como esposa de un hombre que apenas conocía, y ya sentía el peso aplastante del fracaso. El silencio de Manuel era peor que cualquier reproche, pero entonces algo inesperado sucedió. Una mano grande, callosa por el trabajo de la tierra, se posó suavemente sobre la suya. Isabela alzó el rostro, los ojos castaños inundados, y encontró la mirada serena del granjero. Manuel no sonreía, nunca sonreía, pero había una ternura extraña en aquellos ojos oscuros. «Solo necesito que seas tú misma», dijo él con voz ronca, casi un susurro. Isabela parpadeó, confundida. Ella misma. Ni siquiera sabía quién era esa persona. Desde los 5 años había vivido en el orfanato de Santa María de la Asunción, donde le enseñaron a obedecer, a callar, a ser invisible. Las monjas repetían que una mujer debía ser útil, hacendosa, sumisa, pero nunca le enseñaron a ser simplemente ella. «No lo entiendes», murmuró, retirando la mano. «Las mujeres del pueblo me miran con desprecio. Ayer, en el mercado, doña Remedios dijo que no sabías lo que hacías al casarte conmigo, que una huérfana sin dote ni familia jamás podría... Me importa un carajo lo que diga Remedios», cortó Manuel con una firmeza que la sorprendió. «O cualquier otra». Se levantó de la silla, su figura imponente proyectando sombras alargadas en las paredes encaladas. Manuel Ruiz era un hombre de 35 años, de hombros anchos y manos que conocían mejor la tierra que las palabras. El pueblo entero murmuraba sobre él, el viudo solitario, el hombre de mal agüero cuya primera esposa había desaparecido misteriosamente 5 años atrás. Isabela había escuchado los rumores antes de la boda. La Madre Superiora le advirtió con voz grave: «Es tu única oportunidad, hija. A los 19 años y sin familia, nadie más te querrá». Así que aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Manuel caminó hacia la ventana, observando la lluvia que golpeaba los cristales. Octubre en Extremadura traía tormentas súbitas que convertían los caminos en ríos de barro. «Mañana te enseñaré a trabajar la huerta», dijo sin mirarla. «No para que seas una esposa perfecta, sino porque es más fácil hablar cuando las manos están ocupadas». Isabela lo observó en silencio. Había algo en Manuel que no encajaba con los rumores. Algo que la intrigaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Esa noche, acostada en el camastro que compartían, aunque Manuel siempre mantenía una distancia respetuosa, Isabela no podía dormir. La lluvia repiqueteaba en el tejado como dedos impacientes. Escuchó a Manuel moverse en la oscuridad, levantarse con cuidado. Curiosidad, ese pecado que las monjas castigaban con azotes. Se levantó descalza, siguiendo la silueta de su esposo hasta el granero. A través de las rendijas de la puerta, lo vio arrodillarse junto a una caja de madera oculta bajo montones de paja. Sus manos temblaban, las mismas manos siempre tan firmes, mientras abría el cofre. Isabela contuvo la respiración. Dentro había cartas atadas, con un listón rojo, fotografías amarillentas, y algo que brilló a la luz de la lámpara de aceite, un broche de plata con incrustaciones de turquesa. Manuel tomó una de las cartas, sus labios moviéndose en silencio mientras leía, y entonces, algo que Isabela nunca hubiera imaginado, una lágrima rodó por su mejilla curtida. «Perdóname, Ana», susurró al vacío. «Perdóname por no haber podido». Un tablón crujió bajo el pie de Isabela. Manuel giró bruscamente, los ojos enrojecidos clavándose en la oscuridad donde ella se ocultaba. «¿Quién está ahí?». El corazón de Isabela golpeaba tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo.
Se quedó paralizada, sin saber si revelar su presencia o huir. Pero antes de que pudiera decidir, Manuel cerró el cofre de golpe y salió del granero con pasos furiosos. Ella corrió de regreso a la casa, metiéndose bajo las mantas justo cuando la puerta se abrió. Fingió dormir, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Manuel entró sin hacer ruido. Se quedó de pie junto al lecho durante largos minutos. Isabela sentía su mirada, pesada como una lápida. «Sé que estás despierta», dijo finalmente. Su voz era diferente, fría, distante, «y sé que me seguiste». Isabela no respondió, el miedo cerrándole la garganta. «Hay cosas que no puedes entender, cosas que es mejor que no sepas». Hizo una pausa. «Por tu propio bien». Se acostó dándole la espalda, y el silencio entre ambos se volvió tan denso que Isabela apenas podía respirar. ¿Quién era Ana? La primera esposa desaparecida. ¿Y por qué Manuel guardaba sus cosas como si fuera un santuario secreto? Las preguntas la atormentaron hasta el amanecer, cuando el canto distante de un gallo anunció un nuevo día. Un día en que Isabela comenzaría a descubrir que su matrimonio por conveniencia escondía secretos más oscuros de lo que jamás imaginó, y que a veces la verdad puede ser más peligrosa que la ignorancia. ¿Te gustó esta historia? Si quieres saber qué secretos oculta Manuel y si Isabela encontrará la verdad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias emocionantes. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtraba entre las cortinas raídas. Isabela no había dormido más de 2 horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el broche de plata brillando en la oscuridad del granero. Escuchaba el nombre susurrado con dolor. Ana. Manuel ya estaba levantado cuando ella entró a la cocina. Había preparado café, denso, amargo, como todo en aquella casa, y pan con aceite de oliva. No la miró cuando ella se sentó. «Hoy trabajarás en la huerta», dijo sin preámbulos, empujando un plato hacia ella. «Necesito que arranques las malas hierbas del bancal norte. Manuel, yo, a las 7. No llegues tarde». Se puso de pie, tomó su sombrero de ala ancha y salió sin esperar respuesta. Isabela miró fijamente la puerta cerrada. Así era siempre, órdenes breves, silencios largos, como si entre ellos no pudiera existir nada más que obligaciones y distancia. Pero ella había visto algo diferente anoche, había visto vulnerabilidad. A las 7 en punto, Isabela caminó hacia la huerta con un cesto de mimbre y guantes demasiado grandes para sus manos. El sol ya calentaba la tierra rojiza de Extremadura, prometiendo un día caluroso a pesar del otoño. Manuel estaba arrodillado entre las hileras de lechugas, arrancando hierbas con movimientos precisos. No levantó la vista cuando ella se acercó. «Empieza por allí», señaló hacia el extremo del bancal. «Arranca desde la raíz o volverán a crecer». Trabajaron en silencio durante 1 hora. Las manos de Isabela pronto se llenaron de ampollas a pesar de los guantes. El sol le quemaba la nuca, pero no se quejó. Algo en la concentración del trabajo le resultaba extrañamente liberador. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo?». La pregunta de Manuel la tomó desprevenida. Isabela se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Disculpa, eres joven. Podrías haber esperado o buscado a alguien mejor». Su voz era neutral, pero había algo en ella. ¿Curiosidad? ¿Remordimiento? Isabela soltó una risa amarga. ¿Esperar qué? ¿A que cumpliera 20 años y las monjas me echaran sin un real? ¿A terminar como Lucía, la otra huérfana, trabajando en el burdel de don Fermín? Manuel apretó los labios. «Tú eras mi única opción», continuó ella, con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Un viudo solitario que necesitaba esposa y no pedía dote. La Madre Superiora dijo que era la voluntad de Dios. Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Por qué me elegiste a mí?». El silencio se extendió tanto que Isabela pensó que él no respondería. Pero finalmente Manuel habló. «Porque en tus ojos vi algo que reconocí. Soledad,
la misma que veo cada mañana en el espejo. Las palabras flotaron entre ellos como semillas en el viento. ¿Quién era Ana? Manuel se puso rígido. Sus manos se detuvieron sobre la tierra. No hagas preguntas sobre cosas que no te incumben. Soy tu esposa. Eres mi esposa en papel, replicó él con dureza. Eso no te da derecho a escarbar en mi pasado. Se levantó bruscamente, sacudiéndose la tierra de los pantalones. Termina el bancal. Yo tengo que ir al pueblo. Isabela lo vio alejarse con pasos largos, la mandíbula apretada. Había tocado una herida abierta. El resto de la mañana transcurrió con lentitud agónica. Cuando finalmente terminó con las hierbas, Isabela regresó a la casa con las manos sangrantes y el cuerpo dolorido. Necesitaba agua fresca para lavarse. Fue entonces cuando vio a la mujer. Estaba de pie junto a la cerca del corral, observando la casa con ojos entrecerrados. Era mayor que Isabela, quizá 30 años, con el cabello negro recogido en un moño severo y un vestido de luto que había visto mejores días. «Tú debes ser la nueva esposa», dijo la mujer sin saludar. Su voz era áspera, casi acusadora. «Sí, soy Isabela. Soledad Márquez». No ofreció la mano. «Vivo en la finca vecina». Hubo algo en la forma en que dijo su nombre, como si esperara que Isabela lo reconociera, que significara algo. «Mucho gusto», respondió Isabela con cautela. Los ojos de Soledad la recorrieron de arriba abajo, evaluándola como se evalúa al ganado en el mercado. «Eres muy joven y muy ingenua, veo». «¿Perdón? ¿Te contó Manuel sobre Ana? ¿Sobre lo que le pasó?» El corazón de Isabela se aceleró. «¿La conocías?» Una sonrisa torcida apareció en los labios de Soledad. «Todo el pueblo la conocía. Era hermosa, ¿sabes? Mucho más que tú». Se acercó un paso. «Desapareció una noche de tormenta. Igual que anoche». «¿Desapareció?» Nunca encontraron el cuerpo. Soledad dejó que las palabras se hundieran como piedras en agua oscura. «Algunos dicen que se escapó con un arriero. Otros...» Hizo una pausa dramática. «Otros dicen que Manuel la mató». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso es mentira». «¿Ya sí? ¿Y cómo lo sabes?» Los ojos de Soledad brillaron con malicia. «¿Te lo dijo él? ¿O simplemente confías en un hombre que esconde cosas en el granero y llora por las noches?» Entonces ella lo sabía. Soledad había estado observando, espiando. «Vete de mi propiedad», dijo Isabela con una firmeza que no sabía que poseyera. Soledad rió. «Técnicamente no es tu propiedad, niña. Es de Manuel. Y cuando descubras quién es realmente tu marido, cuando encuentres lo que guarda en ese granero». Se dio vuelta para marcharse, pero lanzó una última advertencia por encima del hombro. «Reza para que no termines como Ana, enterrada en algún campo donde nadie pueda encontrarte». La mujer se alejó por el camino polvoriento, dejando a Isabela temblando bajo el sol implacable. ¿Era verdad? ¿Era Manuel capaz de...? No, no podía serlo. El hombre que le había tomado la mano con ternura, que le había dicho, «Solo necesito que seas tú misma», no podía ser un asesino. ¿O sí? Esa noche, cuando Manuel regresó del pueblo con provisiones, Isabela no mencionó la visita de Soledad, pero lo observó con nuevos ojos, ojos que buscaban señales de peligro en cada gesto, en cada silencio. Y en la oscuridad de su cuarto compartido, mientras Manuel dormía, Isabela tomó una decisión. Descubriría la verdad por sí misma, aunque esa verdad pudiera destruirla. Los siguientes días transcurrieron en una tensión silenciosa. Manuel salía temprano cada mañana y regresaba al anochecer, cubierto de polvo y fatiga. Apenas hablaban durante las comidas. Solo el sonido de los cubiertos contra la loza, el crepitar del fuego en la chimenea. Isabela esperaba, observaba, planeaba. Necesitaba volver al granero. Necesitaba ver qué más escondía ese cofre de madera, qué secretos guardaban aquellas cartas atadas con listón rojo. Pero Manuel parecía adivinar sus intenciones. Cada noche cerraba el granero con llave, y esa llave nunca abandonaba su bolsillo, hasta que llegó el día de mercado. «Voy al pueblo», anunció Manuel un jueves por la mañana.
Volveré antes del anochecer. ¿Necesitas algo? Isabela negó con la cabeza, ocultando la emoción que le aceleraba el pulso. Era su oportunidad. Esperó hasta que la silueta de Manuel desapareció tras la colina, hasta que el polvo levantado por su carro se asentó en el camino. Entonces, corrió hacia el granero. La puerta estaba cerrada, como esperaba, pero Isabela había aprendido algo en sus años en el orfanato. Las cerraduras viejas podían abrirse con paciencia y una horquilla del pelo. Le tomó 20 minutos de intentos torpes, con las manos sudorosas y el corazón martilleando en sus oídos, pero finalmente el mecanismo cedió con un clic satisfactorio. El granero olía a heno seco y madera antigua. Rayos de luz se filtraban entre las tablas del techo, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire. Isabela se arrodilló donde había visto a Manuel aquella noche, apartando la paja hasta encontrar el cofre. No estaba cerrado con llave. Manuel confiaba en que la puerta del granero fuera suficiente protección. Con manos temblorosas, Isabela abrió la tapa. Las cartas seguían ahí, atadas con el listón rojo. El broche de plata brillaba con luz mortecina, pero había más cosas que no había visto en la oscuridad. Un pañuelo bordado con las iniciales AM. Usa una peineta de carey, una fotografía descolorida. En la fotografía, Manuel aparecía más joven, quizá 10 años menos, de pie junto a una mujer extraordinariamente hermosa. Cabello negro como la noche, ojos claros, una sonrisa que iluminaba toda su cara. Llevaba el broche de plata prendido en su vestido. Ana. Isabela sintió una punzada de algo que no esperaba. Celos. Celos de una mujer muerta o desaparecida. Una mujer que había poseído el corazón de Manuel de una forma que ella jamás podría. Tomó una de las cartas. El sobre estaba amarillento, sin dirección. Lo abrió con cuidado. Mi querido Manuel, para cuando leas esto, ya estaré lejos. Por favor, no me busques. Lo que hago es necesario, aunque sé que no lo entenderás ahora. Quizá nunca lo entiendas. No fue tu culpa. Nada de esto lo fue. Tú siempre fuiste bueno conmigo, más de lo que merecía. Pero hay verdades que no puedo decirte, secretos que me obligan a partir. No permitas que los rumores del pueblo te destruyan. Sé fuerte, y algún día, cuando pase suficiente tiempo, permite que alguien más te haga feliz. Perdóname, Ana. Isabela releyó la carta 2 veces. Entonces era verdad. ¿Ana había huido por voluntad propia? ¿Pero por qué? ¿Y qué secretos la habían obligado a abandonar a un hombre que claramente la amaba? Tomó otra carta. Esta era diferente, la letra más irregular, como escrita con prisa o angustia. Manuel, él sabe, no sé cómo, pero lo sabe. Anoche vino a la casa cuando tú estabas en el campo. Me amenazó. Dijo que si no me voy, si no desaparezco para siempre, te hará daño a ti. No puedo permitirlo. No puedo ser la causa de tu destrucción. El broche que me regalaste lo dejaré escondido aquí, en nuestro lugar secreto. Así sabrás que esto no es una mentira, que no te estoy abandonando por otro hombre, como dirán en el pueblo. Recuérdame con amor, no con odio. Tu Ana. ¿Qué demonios estás haciendo? Isabela gritó, dejando caer la carta. Manuel estaba en la entrada del granero, su silueta recortada contra la luz cegadora del mediodía. Su rostro era una máscara de furia. Yo solo. ¿Solo qué? ¿Espiando? ¿Violando mi privacidad? Entró con pasos furiosos, arrebatándole las cartas de las manos. No tenías ningún derecho. Soy tu esposa. Tengo derecho a saber quién eres realmente. Eres mi esposa porque no tenías a dónde ir, rugió él. Un arreglo de conveniencia nada más. Eso no te da derecho a desenterrar mi pasado. Las palabras golpearon a Isabela como bofetadas. Lágrimas ardientes rodaron por sus mejillas. Tienes razón, susurró. No soy nada para ti. Solo otra obligación más, como alimentar a las gallinas o reparar la cerca. Algo en el rostro de Manuel se suavizó.
Cerró los ojos, respirando profundamente. «Isabela, ¿quién la amenazó?», interrumpió ella. «La carta dice que alguien amenazó a Ana, que por eso se fue». Manuel apretó las cartas contra su pecho, como si fueran lo único que lo mantenía de pie. «No lo sé», dijo finalmente con voz quebrada. «Nunca lo descubrí. Busqué durante meses. Interrogué a medio pueblo. Nadie sabía nada, o nadie quería decir nada». Levantó la vista hacia ella. Y así fue como los rumores comenzaron. Un marido desesperado buscando a su esposa desaparecida. La gente empezó a susurrar que yo la había matado, que la buscaba para fingir inocencia. «Pero tú tienes estas cartas. Prueban que ella se fue por voluntad propia». «¿Y quién me creería?», rió amargamente. «Ana no puso fecha. No hay sellos postales, nada que demuestre cuándo fueron escritas. Cualquiera podría decir que las falsifiqué». Isabela entendió entonces la prisión en la que Manuel había vivido durante 5 años. Atrapado entre la verdad que conocía y la sospecha que nunca podría disipar. «Soledad vino a verme», dijo Isabela en voz baja. «Me advirtió sobre ti. Dijo que yo maté a Ana», completó Manuel. «Sí, ella siempre fue la más vocal. ¿Sabes por qué?». Se sentó pesadamente sobre un fardo de paja. «Porque antes de casarme con Ana, Soledad pensaba que yo me casaría con ella. Cuando elegí a Ana, el orgullo de Soledad se convirtió en veneno». Las piezas comenzaban a encajar. Una mujer despechada, una esposa desaparecida, un marido bajo sospecha perpetua. «¿Y ahora te has casado conmigo para qué?», preguntó Isabela. «¿Para silenciar los rumores? ¿Para parecer normal ante el pueblo?». Manuel la miró largamente. En sus ojos había una tristeza tan profunda que Isabela sintió que podría ahogarse en ella. «Me casé contigo porque estaba cansado de estar solo, porque pensé que quizá, después de 5 años, merecía una segunda oportunidad de tener algo parecido a una vida». Hizo una pausa. «Pero veo que me equivoqué. Solo te he traído a mi infierno personal». Se levantó, guardando las cartas de vuelta en el cofre. «Si quieres irte, lo entenderé. Puedo darte dinero para el viaje, escribir al convento». «No», dijo Isabela. Manuel se detuvo. «No me iré». «¿Por qué?». Isabela no estaba segura de la respuesta. Solo sabía que algo dentro de ella se rebelaba ante la idea de abandonarlo. Este hombre roto, este hombre que cargaba el peso de acusaciones injustas, este hombre que a pesar de todo había sido gentil con ella. «Porque voy a ayudarte a descubrir la verdad. Voy a encontrar a quien amenazó a Ana. Y voy a limpiar tu nombre». Manuel la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Ayudarme? Isabela, esto no es un juego. Han pasado 5 años. Si no pude descubrir nada entonces, ¿qué te hace pensar que tú...». «Porque yo soy invisible», interrumpió ella con convicción. «Para el pueblo, solo soy la huérfana joven que se casó contigo. Nadie me ve como una amenaza. La gente habla más libremente cuando cree que no importa lo que escuches». Era verdad. En sus escasas visitas al mercado, Isabela había notado cómo las mujeres bajaban la voz cuando veían a Manuel, pero cuando ella pasaba sola, continuaban sus conversaciones como si fuera parte del mobiliario. Manuel sacudió la cabeza. «Es peligroso. Si alguien amenazó a Ana lo suficiente como para obligarla a huir, entonces ese alguien sigue aquí», completó Isabela, «en el pueblo, viviendo su vida mientras tú cargas con las sospechas». Se acercó a él. «¿No quieres saber quién fue? ¿No quieres justicia?». Los ojos de Manuel brillaron con algo feroz, un hambre que había mantenido enterrada durante años. «Cada maldito día», admitió con voz ronca. «Cada día durante 5 años. Entonces ayúdame. Cuéntame todo lo que recuerdes. Cada detalle sobre los días antes de que Ana desapareciera». Manuel se pasó una mano por el rostro, exhausto. Finalmente asintió. «Está bien, pero no aquí». Miró alrededor del granero como si las paredes pudieran tener oídos. «Ven». La llevó hasta un claro escondido detrás de la casa, donde un olivo antiguo proyectaba sombras frescas. Se sentaron sobre la hierba seca, y por primera vez Manuel comenzó a hablar de verdad.
Ana llegó al pueblo hace 6 años. Venía de Cáceres. Decía que buscaba un nuevo comienzo. Su voz era distante, perdida en recuerdos. Era diferente a las mujeres de aquí. Leía libros, sabía de historia y poesía. Algunos la veían como rara, pero a mí me fascinaba. ¿Se enamoraron rápidamente? Una sonrisa triste cruzó su rostro, como un rayo. Nos casamos 3 meses después de conocernos. El padre Dionisio nos advirtió que era demasiado pronto, pero no escuchamos. Y fue feliz el matrimonio. Manuel guardó silencio un momento. Al principio sí. Ana era alegre, llena de vida, pero con el tiempo empezó a cambiar. Se volvía nerviosa ante sonidos inesperados. A veces la encontraba mirando por la ventana durante horas, como si esperara algo o a alguien. ¿Le preguntaste qué le pasaba? Por supuesto, pero ella decía que no era nada, que solo estaba cansada. Arrancó una brizna de hierba distraídamente. Una semana antes de desaparecer, llegó una carta. No tenía remitente. Ana la leyó y se puso pálida como la muerte. Cuando le pregunté qué decía, la quemó en la chimenea y me dijo que eran tonterías, amenazas de alguien que simplemente quería asustarla. ¿Y tú le creíste? ¿Qué otra cosa podía hacer? Su voz se llenó de frustración. Intenté protegerla. No salía sin ella. Aseguraba puertas y ventanas por la noche, pero ella parecía resignada, como si supiera que algo inevitable iba a ocurrir. Isabela procesaba cada palabra. La noche que desapareció, ¿qué pasó exactamente? Había tormenta. Yo tenía que revisar el ganado. Una de las vacas estaba a punto de parir. Ana dijo que estaría bien, que cerrara la puerta con llave cuando saliera. La culpa oscureció su rostro. Estuve fuera 2 horas. Cuando regresé, la casa estaba vacía. La puerta seguía cerrada desde dentro, pero Ana no estaba. Encontré sus cosas, ropa, zapatos, todo, pero ella había desaparecido como humo. ¿Cómo es posible? Si la puerta estaba cerrada desde dentro, la ventana de la alcoba estaba abierta, dijo Manuel amargamente. Salió por ahí, bajo la lluvia, sin llevarse nada. Respiró profundo. Al día siguiente encontré las cartas escondidas bajo nuestro colchón. Ahí fue cuando supe que se había ido por voluntad propia. Pero no por elección propia, murmuró Isabela, sino por miedo. Exacto. Isabela reflexionó. Una mujer que huye en plena tormenta, sin equipaje, dejando atrás todo. ¿Interrogaste a Soledad? Fue de las primeras. Se indignó, lloró, dijo que cómo podía sospechar de ella. Manuel soltó una risa sin humor. Pero siempre me pareció que disfrutaba de mi dolor, como si fuera algún tipo de venganza. ¿Alguien más tenía razones para querer a Ana lejos? Manuel consideró la pregunta. Don Rodrigo, el terrateniente más rico de la zona, siempre fue demasiado amable con ella. Le ofrecía regalos que ella rechazaba. Su esposa, doña Beatriz, odiaba a Ana por eso. ¿Y el padre Dionisio? ¿El sacerdote? Manuel frunció el ceño. Era cercano a Ana. Ella iba a confesarse con frecuencia, más que cualquier otra mujer del pueblo. A veces hablaban durante horas. Interesante. Un sacerdote que pasaba horas con una mujer casada. En un pueblo pequeño, eso era combustible para rumores. Necesito hablar con él, decidió Isabela. Murió hace 2 años, el corazón, un callejón sin salida. Pero Isabela no se rindió. ¿Quién más en el pueblo era cercano a Ana? Había una mujer, Carmela, que trabajaba en la posada. Ella y Ana se hicieron amigas. Pero después de la desaparición, Carmela dejó el pueblo. Nadie sabe dónde está. Demasiadas pistas muertas. Demasiados años de distancia. Tengo que empezar por Soledad, dijo Isabela finalmente. Ella sabe más de lo que dice. Lo siento en mis huesos. Ten cuidado, advirtió Manuel. Soledad es inteligente y rencorosa. Si sospecha que estás investigando, no sospechará, prometió Isabela con más confianza de la que sentía. Iré como la esposa joven e ingenua que busca hacer amistad con las vecinas. ¿Qué podría ser más natural? Manuel la observó con una mezcla de preocupación y algo más, admiración.
Eres más valiente de lo que pensé, dijo suavemente. Isabela sintió calor subirle a las mejillas. O más tonta. El tiempo lo dirá. Se quedaron en silencio bajo el olivo, el sol comenzando su descenso hacia el horizonte. Por primera vez desde su matrimonio, Isabela no sentía la distancia entre ellos. Había algo nuevo, un propósito compartido, una alianza. Isabela, dijo Manuel después de un rato, lo que dijiste en la cocina aquella noche, sobre no saber ser esposa. Ella se tensó, recordando su momento de debilidad. Lo decía en serio cuando respondí, continuó él. No necesito que seas algo que no eres. Si vamos a hacer esto juntos, si vamos a descubrir la verdad, necesito que seas honesta, que seas tú misma. Sus ojos se encontraron, y por primera vez Isabela vio en ellos no solo dolor o sospecha, sino respeto. Lo seré, prometió, pero tú también tienes que ser honesto conmigo, sin más secretos. Sin más secretos, acordó Manuel, extendiendo su mano. Isabela la estrechó, sintiendo la calidez áspera de su palma. Era un pacto, una promesa, y el comienzo de algo que ninguno de los dos había anticipado. 3 días después, Isabela caminaba por el sendero polvoriento hacia la finca de Soledad con una cesta de huevos frescos. Era el pretexto perfecto. Una vecina nueva ofreciendo un gesto de buena voluntad. La casa de Soledad era más pequeña que la de Manuel, pero estaba impecablemente cuidada. Flores en macetas decoraban las ventanas y la cerca recién pintada de blanco brillaba bajo el sol de la tarde. Isabela tocó la puerta con el corazón acelerado. Ensayó mentalmente su sonrisa, inocente, amistosa, nada amenazadora. Soledad abrió después del tercer golpe. Sus ojos se entrecerraron al ver a Isabela. ¿Qué quieres? Buenos días, doña Soledad. Isabela levantó la cesta. Traje huevos. Nuestras gallinas están produciendo más de lo que podemos consumir y pensé... ¿Pensaste qué? ¿Comprar mi silencio con huevos? Soledad cruzó los brazos, bloqueando la entrada. Isabela parpadeó, confundida. No entiendo. Claro que no. Soledad la evaluó de arriba abajo. Eres joven y tonta, perfecta para Manuel. Por favor, dijo Isabela con voz suave, canalizando toda la vulnerabilidad que había sentido sus primeros días en la casa de Manuel. Solo quiero hacer amigas. Es solitario estar en esa casa todo el día. Manuel sale a trabajar y yo... Dejó que su voz se quebrara ligeramente. No tengo a nadie con quien hablar. Algo en el rostro de Soledad se suavizó. Apenas un parpadeo, pero Isabela lo notó. La vanidad. Le gustaba ser necesitada. Supongo que puedes pasar, dijo finalmente haciéndose a un lado. Pero solo un momento. Tengo cosas que hacer. El interior de la casa era sorprendentemente oscuro, con cortinas pesadas bloqueando la luz del sol. Olía a lavanda seca y algo más. ¿Medicinas? Siéntate, ordenó Soledad, señalando una silla junto a la mesa de la cocina. Prepararé té. Mientras Soledad se movía por la cocina, Isabela observó discretamente. En las paredes colgaban fotografías. Soledad más joven, con un hombre que presumiblemente era su difunto esposo. Pero había algo extraño. En una esquina, parcialmente oculta detrás de un jarrón, había una fotografía de Manuel. ¿Conocías a mi esposo desde hace mucho?, preguntó Isabela con tono casual. Soledad se puso rígida momentáneamente. Luego continuó sirviendo el té. Desde niños. Crecimos juntos en este pueblo. Debe haber sido difícil verlo casarse 2 veces. Las manos de Soledad temblaron ligeramente, derramando un poco de té. No sé de qué hablas. Oh, disculpa. Isabela adoptó su mejor expresión de inocencia. Es solo que... Bueno, es obvio que lo conoces mejor que nadie. Debe haber sido frustrante que él eligiera a extrañas en lugar de a alguien que realmente lo entendiera. Soledad se sentó bruscamente, clavando sus ojos en Isabela. ¿Qué estás insinuando? Nada. Isabela tomó un sorbo de té. Solo que me pregunto sobre Ana. Todos en el pueblo hablan de ella, pero nadie me cuenta la verdad. ¿Cómo era realmente?
Una sonrisa extraña apareció en los labios de Soledad. ¿Quieres saber sobre Ana? Muy bien. Se reclinó en su silla. Era hermosa, eso es cierto, pero también era una mentirosa. ¿Mentirosa? Llegó al pueblo diciéndose viuda, pero nunca vi señales de luto en ella. Nunca mencionó a su supuesto difunto esposo. Y luego estaban las visitas nocturnas. Isabela sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué visitas? Soledad se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. A veces, tarde en la noche, veía a un hombre llegar a la casa de Manuel. Siempre cuando Manuel estaba en el campo, Ana lo dejaba entrar. ¿Viste quién era? Estaba demasiado oscuro, pero caminaba como alguien importante, no un campesino, alguien acostumbrado a que le abrieran puertas. Don Rodrigo, pensó Isabela, el terrateniente rico que había mostrado interés en Ana. ¿Se lo dijiste a Manuel? Los ojos de Soledad brillaron con algo cercano a la satisfacción. Por supuesto que no. No era mi lugar interferir en su matrimonio. Hizo una pausa, aunque quizá debería haberlo hecho. Quizás si Manuel hubiera sabido la verdad sobre su esposa, las cosas habrían sido diferentes. Isabela sintió náuseas. Había algo venenoso en la forma en que Soledad hablaba. Disfrutaba del dolor ajeno. ¿Crees que Ana se escapó con ese hombre? ¿Qué otra explicación hay? Soledad se encogió de hombros. Una mujer que recibe visitas secretas desaparece una noche. No hace falta ser un genio para entenderlo. Pero los rumores dicen que Manuel la mató. Soledad sonrió. Los rumores dicen muchas cosas. A veces, los rumores son convenientes. Había algo en esa última frase, una admisión velada. Soledad había alimentado los rumores deliberadamente. ¿Por qué harías eso?, preguntó Isabela antes de poder contenerse. ¿Por qué destruir la reputación de Manuel si realmente te importaba? El rostro de Soledad se endureció. Porque si yo no podía tenerlo, nadie más debería poder hacerlo feliz. Se puso de pie bruscamente. Creo que es hora de que te vayas. Isabela se levantó, pero antes de dirigirse a la puerta, notó algo en la repisa de la chimenea. Un broche. No era el broche de plata de Ana, pero era similar, turquesa incrustada en filigrana de oro. Ese broche es hermoso, comentó. Soledad se interpuso rápidamente entre Isabela y la repisa. Es un regalo, nada que te importe. ¿De quién? Vete, ahora. Isabela salió de la casa con más preguntas que respuestas, pero había aprendido algo valioso. Soledad estaba escondiendo algo. ¿Y ese broche? ¿Era coincidencia que fuera similar al de Ana? Mientras caminaba de regreso, no notó la figura que la observaba desde la ventana del segundo piso de la casa de Soledad. Un hombre mayor, con un traje elegante a pesar del calor, que desapareció tras la cortina en cuanto Isabela miró hacia atrás. Esa noche, Isabela le contó todo a Manuel. Soledad admitió que alimentó los rumores contra ti, dijo mientras cenaban. Y hay algo más. Vi un broche en su casa, similar al de Ana. Y estoy segura de que había alguien más ahí. Escuché pasos arriba, pero Soledad dijo que estaba sola. Manuel dejó su tenedor. ¿Un hombre? No lo sé, pero ella estaba nerviosa, ansiosa porque me fuera. Don Rodrigo, murmuró Manuel, tiene que ser él. Es el único con suficiente dinero para regalar joyas caras. ¿Crees que él y Soledad están trabajando juntos, o lo estaban? Los ojos de Manuel se oscurecieron. Si Rodrigo es quien amenazó a Ana, si Soledad lo ayudó. Necesitamos pruebas, dijo Isabela. Acusaciones no serán suficientes. Entonces las conseguiremos. ¿Quieres saber qué secretos oscuros esconde don Rodrigo y cómo Isabela descubrirá la verdad? Dale like a este video si estás disfrutando la historia y compártela con alguien que ame los misterios y romances. Tu apoyo significa todo para nosotros. Don Rodrigo Mendoza era una presencia imponente en el pueblo. Dueño de la mitad de las tierras cultivables de la región, su hacienda se alzaba en la colina como un recordatorio constante de la jerarquía social. Pocos se atrevían a contradecirlo, menos aún a acusarlo. Pero Isabela
Necesitaba respuestas. «No puedes simplemente presentarte en su puerta», advirtió Manuel mientras planeaban su siguiente movimiento. «Rodrigo es astuto. Si sospecha algo, podría ser peligroso». «Entonces no iremos directamente a él», respondió Isabela. «Iremos a través de su esposa». Doña Beatriz de Mendoza era conocida en el pueblo por dos cosas: su caridad ostentosa y su lengua afilada. Organizaba eventos de beneficencia, repartía limosnas y al mismo tiempo se aseguraba de que todos supieran exactamente cuánto había gastado en ayudar a los pobres. El plan de Isabela era simple: ofrecerse como voluntaria para la próxima colecta de ropa usada que doña Beatriz organizaba cada mes. Una oportunidad perfecta para ganar su confianza, o al menos acceso a su casa. El domingo siguiente, después de misa, Isabela se acercó a doña Beatriz en el atrio de la iglesia. «Disculpe, doña Beatriz, soy Isabela, la esposa de Manuel Ruiz». La mujer la evaluó con ojos fríos. Era una mujer de 50 años, todavía hermosa pero con líneas duras alrededor de la boca, que delataban años de amargura contenida. «Ah, sí, la huérfana». No era una pregunta, sino una declaración. «¿Qué quieres?» «Me gustaría ayudar con su colecta de ropa. Tengo tiempo libre y pensé que podría ser útil». Doña Beatriz enarcó una ceja. «¿Útil? ¿Tú?» Soltó una risa breve. «Supongo que necesitas llenar tus días con algo, considerando que tu marido apenas te dirige la palabra». Isabela apretó los dientes, pero mantuvo la sonrisa. «Precisamente por eso, sería bueno sentirme útil en algún lugar». Algo en su humildad pareció satisfacer a doña Beatriz. «Muy bien, ven a mi casa el martes a las 10 y no llegues tarde». El martes, Isabela se presentó puntualmente en la hacienda Mendoza. La casa era impresionante. Techos altos, pisos de mármol, candelabros importados que brillaban incluso a la luz del día. Una muestra obscena de riqueza en un pueblo donde la mayoría vivía con lo justo. Doña Beatriz la puso a trabajar inmediatamente, clasificando ropa donada en una sala auxiliar. Otras 3 mujeres del pueblo también estaban ahí, todas mayores que Isabela, todas intercambiando miradas significativas cuando pensaban que ella no las veía. «Entonces es verdad que te casaste con el viudo maldito», dijo una de ellas, una mujer corpulenta llamada Petra. «Pobre niña, no sabes dónde te has metido». «Manuel es un buen hombre», respondió Isabela con calma, doblando una falda. Las mujeres intercambiaron miradas. «Un buen hombre que perdió una esposa misteriosamente», murmuró otra. «Ella se fue por voluntad propia», dijo Isabela. «Manuel tiene cartas que lo prueban». Eso captó la atención de todas. «¿Cartas?», preguntó Petra con ojos muy abiertos. «¿Qué dicen?». Isabela vaciló, dándose cuenta de que había revelado demasiado, pero quizá podía usar esto a su favor. Que Ana tenía miedo, que alguien la amenazó. El silencio que siguió era tenso. Las mujeres se miraron entre sí, nerviosas. «¿Miedo de quién?», preguntó finalmente Petra. «No lo sé, pero quien fuera tenía suficiente poder para obligarla a abandonar todo». Fue entonces cuando doña Beatriz entró abruptamente en la sala. «¿De qué están hablando?». «De nada, señora», respondió Petra rápidamente, pero los ojos de doña Beatriz se clavaron en Isabela con una intensidad perturbadora. «Tú, ven conmigo. Necesito que lleves estas cajas al estudio de mi esposo». Isabela siguió a doña Beatriz por el pasillo cargando 2 cajas de libros para donar. El estudio de don Rodrigo estaba en el ala este de la casa, una habitación imponente con estanterías del piso al techo y un escritorio de caoba que probablemente costaba más que la casa entera de Manuel. «Déjalas ahí», ordenó doña Beatriz, señalando un rincón. Mientras Isabela colocaba las cajas, sus ojos recorrieron la habitación. Había diplomas en las paredes, mapas de propiedades, fotografías de don Rodrigo con autoridades locales, y ahí, en una pequeña mesa lateral, vio algo que la hizo contener la respiración. Una fotografía. Don Rodrigo con Ana.
Estaban de pie juntos en lo que parecía ser un jardín, sonriendo. Él tenía una mano en su hombro, de una manera que era demasiado familiar, demasiado posesiva. Hermosa, ¿verdad? Isabela se sobresaltó. Doña Beatriz estaba justo detrás de ella, tan cerca que podía sentir su aliento. La fotografía fue tomada en una fiesta hace 6 años, continuó doña Beatriz con voz plana. Mi esposo siempre decía que Ana era especial, que tenía algo que la diferenciaba de las campesinas ordinarias. Había veneno en cada palabra. Lo siento, yo no debería... Oh, no te disculpes. Doña Beatriz caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Isabela. Es importante que sepas con quién te estás involucrando. Tu difunta predecesora no era la santa que tu marido cree que era. ¿Qué quiere decir? Doña Beatriz se giró lentamente. Ana era una oportunista. Llegó aquí sin nada y rápidamente identificó a los hombres con poder. Primero sedujo a mi esposo, haciéndole creer que estaba interesada. Cuando él le ofreció ciertas comodidades, ella lo rechazó públicamente y corrió a casarse con Manuel, dejando a mi esposo humillado. ¿Su esposo amenazó a Ana?, preguntó Isabela directamente. El rostro de doña Beatriz se endureció. Cuidado con tus acusaciones, niña. Mi esposo es un hombre respetable. No estoy acusando, solo pregunto. Las preguntas incorrectas pueden traer consecuencias. Doña Beatriz se acercó hasta estar a centímetros de Isabela. Si eres inteligente, dejarás el pasado donde pertenece. Ana se fue porque quiso. Tu esposo es un hombre marcado por la desgracia. Y tú... Sus ojos recorrieron a Isabela con desdén. Tú eres solo la siguiente en la fila. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo. Doña Beatriz abrió la puerta del estudio. Ahora vete, tu ayuda ya no es necesaria. Isabela salió de la hacienda con las piernas temblorosas, pero la mente clara. Había visto la fotografía. Había confirmado la conexión entre don Rodrigo y Ana. Y las palabras de doña Beatriz, ciertas comodidades, sugerían que don Rodrigo había intentado convertir a Ana en su amante. Cuando Ana lo rechazó públicamente, él buscó venganza. ¿Pero cómo? ¿Y qué papel jugaba Soledad en todo esto? Isabela apenas había caminado medio kilómetro cuando escuchó cascos de caballo detrás de ella. Se giró y vio a un hombre elegante montando un semental negro, don Rodrigo en persona. Se detuvo junto a ella, mirándola desde arriba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La nueva señora Ruiz, dijo con voz suave. Un placer conocerte finalmente. Don Rodrigo, mi esposa me dijo que viniste a ayudar. Qué caritativo de tu parte. Desmontó, quedando inquietantemente cerca. Espero que Beatriz no haya sido demasiado dura contigo. A veces olvida sus modales. Fue muy amable, mintió Isabela. Bien. Bien. Don Rodrigo la estudió con ojos penetrantes. Debes tener cuidado en este pueblo, querida. Hay muchos secretos enterrados, y a veces desenterrarlos puede ser fatal. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Eso es una amenaza, don Rodrigo? Él rió. En absoluto, solo un consejo de un vecino preocupado. Volvió a montar su caballo. Dale mis saludos a Manuel y dile que algunos errores del pasado es mejor dejarlos morir. Se alejó al galope, dejando a Isabela en el camino polvoriento, con el corazón martilleando en su pecho. Ahora estaba segura. Don Rodrigo era la clave, y él sabía que ella estaba investigando. El peligro ya no era una posibilidad abstracta, era real e inmediato. Isabela llegó a casa con el corazón aún agitado. Manuel estaba reparando la cerca del corral, pero dejó caer el martillo en cuanto vio su rostro. ¿Qué pasó? Ella le contó todo. La fotografía en el estudio, las palabras venenosas de doña Beatriz, el encuentro amenazante con don Rodrigo. Manuel escuchó con el rostro cada vez más oscuro. Te dije que era peligroso, dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello con frustración. Rodrigo no hace amenazas vacías. Si sabe que estás investigando, entonces estamos cerca de la verdad.
Isabela lo tomó del brazo. Manuel, ¿no lo ves? Está nervioso. Después de 5 años pensaba que estaba a salvo, que nadie cuestionaría la historia oficial, pero ahora estamos haciendo preguntas y él está asustado, o está preparándose para silenciarnos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Isabela sintió el peso de lo que habían iniciado. Pero retroceder ahora significaría vivir siempre con la sombra de la duda, siempre bajo la nube de sospecha que perseguía a Manuel. No podemos detenernos ahora, dijo con convicción. Necesitamos encontrar a Carmela, la amiga de Ana que trabajaba en la posada. Si alguien sabe qué pasó realmente, es ella. Manuel asintió lentamente. Pregunté por ella hace años. Nadie sabía nada, o no querían decir nada. Pero tú eras el principal sospechoso entonces. Conmigo es diferente. Isabela pensó rápidamente. ¿Quién era el dueño de la posada? Don Esteban, un hombre mayor, viudo, murió hace 1 año. Otro callejón sin salida. Pero entonces Isabela recordó algo. ¿Tenía familia? Una hija. Se casó y se mudó a Trujillo. ¿Sabes dónde? Manuel frunció el ceño pensando. Creo que Petra mencionó una vez que la hija de Esteban trabajaba en la iglesia de San Martín en Trujillo. Organizaba los arreglos florales o algo así. Era una pista delgada, pero era algo. Iré a Trujillo mañana, decidió Isabela. No irás sola. Manuel, si apareces conmigo, la gente se cerrará. Soy más útil sola, parezco inofensiva. Eso es exactamente lo que me preocupa. La tomó de los hombros, su rostro lleno de una preocupación que Isabela no había visto antes. No podría soportar si algo te pasara por mi culpa. Si esto te pone en peligro, ya estoy en peligro, interrumpió Isabela suavemente. El momento en que me casé contigo, entré en tu historia. Ahora déjame ayudarte a escribir el final. Sus ojos se encontraron. En ese momento algo cambió entre ellos, algo sutil pero profundo. Ya no eran 2 extraños atados por conveniencia, eran aliados, compañeros, y quizá, solo quizá, algo más. Al día siguiente Isabela tomó el carro de transporte temprano hacia Trujillo. El viaje de 2 horas le dio tiempo para pensar, para preparar lo que diría. Necesitaba ser cuidadosa. Una pregunta equivocada podría alertar a las personas equivocadas. Trujillo era más grande que su pueblo, con calles empedradas y edificios de 2 plantas que proyectaban sombras frescas. La iglesia de San Martín se alzaba en la plaza principal, su campanario visible desde cualquier punto de la ciudad. Isabela entró al templo silencioso. El olor a incienso y cera de velas la transportó momentáneamente a sus años en el orfanato. Una mujer de mediana edad estaba arreglando lirios blancos en el altar. «Disculpe», dijo Isabela suavemente. «¿Es usted la hija de don Esteban?» La mujer se giró sorprendida. Era robusta, con manos trabajadoras y ojos amables. «Sí, soy Lucía Moreno. ¿Nos conocemos?» «No, pero conocí a su padre. Bueno, sabía de él». Isabela eligió sus palabras cuidadosamente. «Soy del pueblo. Me casé recientemente y estoy tratando de encontrar información sobre una amiga de mi esposo que trabajó en la posada de su padre. Se llamaba Carmela». El rostro de Lucía se ensombreció inmediatamente. «¿Por qué preguntas por ella? Es importante, por favor». Lucía miró alrededor nerviosamente, asegurándose de que estuvieran solas. «Carmela se fue hace 5 años. Desapareció una noche sin despedirse, sin recoger su paga. Mi padre estaba furioso. ¿Desapareció? ¿Cuándo exactamente?» Fue... Lucía hizo una pausa, recordando. Fue la misma noche que esa mujer, Ana, desapareció. La esposa del granjero. Recuerdo porque hubo mucho alboroto en el pueblo al día siguiente. El pulso de Isabela se aceleró. 2 mujeres desapareciendo la misma noche no podía ser coincidencia. ¿Sabe a dónde pudo haber ido Carmela? No tengo idea, pero había algo extraño. Lucía bajó la voz. Días antes de desaparecer, Carmela estaba aterrorizada. Llegaba a trabajar con los ojos rojos de llorar. Le pregunté qué pasaba y dijo que había visto algo que no debía haber visto. ¿Qué cosa?
No me lo dijo. Solo me hizo prometer que si algo le pasaba, buscara una carta que había escondido debajo del tablón suelto en su habitación de la posada. ¿Y lo hizo? ¿Buscó la carta? Lucía negó con la cabeza avergonzada. Tenía miedo. Carmela parecía tan asustada que pensé que quien fuera que la aterrorizaba también podría venir por mí si encontraba esa carta. Hizo una pausa. La posada cerró después de que mi padre murió. Está vacía ahora. Nadie quiere comprarla. Pero si esa carta sigue ahí, ¿puedo entrar? Lucía sacó una llave vieja de su bolsillo. Ten cuidado. Si Carmela tenía tanto miedo, debe haber sido algo terrible lo que vio. 1 hora después, Isabela estaba de pie frente a la posada abandonada. Las ventanas estaban rotas, las paredes descascaradas, la puerta principal colgaba de una sola bisagra. El lugar parecía una boca oscura esperando para tragársela. Con manos temblorosas abrió la puerta. El interior olía a humedad y abandono. Escaleras crujientes llevaban al segundo piso donde estaban las habitaciones de los empleados. Isabela subió lentamente, cada escalón gimiendo bajo su peso. Había 4 puertas en el pasillo superior. Lucía le había dicho que la habitación de Carmela era la última a la izquierda. La puerta se abrió con un chirrido inquietante. La habitación era pequeña, una cama sin colchón, una mesa rota, telarañas colgando de las esquinas. Pero ahí, en el rincón, estaba lo que buscaba, un tablón de madera ligeramente elevado. Isabela se arrodilló y lo levantó con esfuerzo. Debajo había un pequeño espacio hueco, y ahí, cubierto de polvo pero intacto, había un sobre amarillento. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una carta escrita con letra apresurada. A quien encuentre esto. Mi nombre es Carmela Vázquez. Si están leyendo esto, probablemente estoy muerta o he tenido que huir para salvar mi vida. Trabajé en la posada de don Esteban durante 3 años. La noche del 15 de octubre de 1900 vi algo que nunca debí haber visto. Esa noche llovía torrencialmente. Yo estaba cerrando la posada cuando vi llegar un carro. Don Rodrigo Mendoza bajó con una mujer, Ana Ruiz, la esposa del granjero Manuel. Ella estaba histérica, llorando, suplicando. La escuché gritar: «No puedo irme con él. No lo amo. Por favor, déjame ir». Don Rodrigo la arrastró dentro de una habitación. Escuché forcejeos, gritos amortiguados. Quise ayudar, pero tenía demasiado miedo. Horas después, cuando don Rodrigo salió, Ana ya no estaba con él. Subí a la habitación. Estaba vacía, pero había sangre en el piso, limpiada apresuradamente pero aún visible en las grietas de la madera. Al día siguiente, don Rodrigo vino a verme. Me dio una bolsa de monedas y me dijo que si mencionaba algo de lo que vi, mi familia sufriría. Dijo que nadie me creería de todos modos. Solo era una sirvienta y él era don Rodrigo Mendoza. Guardé el dinero y guardé silencio. Pero ya no puedo vivir con esta culpa. Si algo me pasa, que esta carta sirva como testimonio. Don Rodrigo Mendoza mató a Ana Ruiz. Que Dios me perdone por mi cobardía. Carmela Vázquez. Isabela sostuvo la carta con manos temblorosas. Por fin tenían la verdad. La prueba de que Manuel era inocente, de que Ana había sido víctima de un hombre poderoso, que creía que podía tomar lo que quisiera. Pero entonces escuchó algo que la heló hasta los huesos. Pasos en la escalera. Alguien había entrado a la posada. «Sabía que vendrías aquí», dijo una voz femenina desde el pasillo. Soledad apareció en el umbral, con un revólver pequeño en la mano. «Eres más lista de lo que pensé, pero no lo suficiente». Isabela retrocedió hasta golpear la pared. «¿Me seguiste?» «Rodrigo te hizo seguir desde que visitaste su hacienda. ¿Crees que somos estúpidos?» Soledad entró a la habitación cerrando la puerta detrás de ella. «Dame la carta». «¿Sabías?» La voz de Isabela temblaba de furia. «¿Sabías que él mató a Ana y dejaste que Manuel cargara con la sospecha?» Una sonrisa torcida cruzó el rostro de Soledad. «Por supuesto que lo sabía.
Yo estaba ahí. Las palabras cayeron como piedras en agua oscura. Isabela sintió náuseas. ¿Qué? La noche que Ana desapareció, fue Rodrigo quien me pidió ayuda. Soledad habló con una frialdad escalofriante. Ana había rechazado sus avances durante meses. Él estaba obsesionado con ella. Esa noche, yo fui a la casa de Manuel con el pretexto de pedir azúcar prestada. Cuando Manuel salió al campo, dejé la ventana de la alcoba abierta. La dejaste entrar a Rodrigo. Le facilité el acceso. Rodrigo entró. Convenció a Ana de que debían hablar en privado, lejos del pueblo. Le dijo que si no iba con él, destruiría a Manuel, le quitaría sus tierras, lo arruinaría completamente. Soledad se encogió de hombros. Ana lo amaba demasiado como para permitir eso. Así que fue con Rodrigo esa noche. ¿Y nunca más volvió? Carmela vio demasiado. Rodrigo entró en pánico. Ana amenazó con gritar, con decirle a todos lo que él intentaba hacerle. Soledad hizo una pausa. Él no quería matarla, pero ella luchó. Hubo un accidente. No fue un accidente, fue asesinato. Llámalo como quieras. Soledad extendió la mano. Ahora dame esa carta o terminarás como Carmela. El corazón de Isabela dio un vuelco. ¿Qué le hiciste a Carmela? Rodrigo la encontró 2 días después, intentando huir hacia Cádiz. Le ofreció dinero para irse lejos y nunca volver. Ella aceptó. Los ojos de Soledad brillaron con malicia. O eso es lo que él me dijo. Personalmente, creo que nunca llegó a Cádiz. Isabela apretó la carta contra su pecho. Su mente corría, buscando una salida. La ventana estaba detrás de Soledad. La única puerta también. Estaba atrapada. Manuel sabrá la verdad, dijo Isabela con más valentía de la que sentía. Le dije dónde iba. Si no regresas, será una tragedia. La joven esposa que se aventuró sola a la ciudad y tuvo un accidente fatal. Soledad apuntó el revólver directamente al pecho de Isabela. Rodrigo tiene contactos en todas partes. Nadie cuestionará la historia oficial. ¿Por qué? Las lágrimas ardían en los ojos de Isabela. ¿Por qué destruir la vida de Manuel? ¿Qué te hizo él para merecer esto? La máscara de frialdad de Soledad se resquebrajó por un momento, revelando algo feo debajo. Dolor, rechazo, obsesión. Me eligió a mí primero, susurró. Antes de Ana, antes de ti, éramos novios. Íbamos a casarnos. Pero entonces apareció ella con sus aires de ciudad, su belleza, sus malditos libros. Su voz se llenó de veneno. Manuel me dejó. Dijo que Ana lo hacía sentir vivo de una manera que yo nunca podría, como si yo fuera ordinaria. Así que destruiste su vida por despecho. Le quité lo que más amaba, igual que él me quitó mi futuro. Soledad dio un paso adelante. Y ahora tú, otra extraña sin importancia, crees que puedes salvarlo, crees que puedes ser su heroína. No quiero ser su heroína. Solo quiero justicia. La justicia es para los débiles. El dedo de Soledad se tensó sobre el gatillo. Dame la carta o disparo. Isabela cerró los ojos. Pensó en Manuel, en su rostro cuando finalmente conociera la verdad, en cómo merecía estar libre de la sombra que lo había perseguido durante 5 años. Y tomó una decisión. Con un movimiento rápido, arrojó la carta hacia la ventana rota. El sobre voló por el aire, saliendo hacia el callejón de abajo. ¡No! Soledad gritó, corriendo hacia la ventana. Fue el momento que Isabela necesitaba. Se lanzó hacia la puerta, abriéndola de golpe, corriendo por el pasillo, mientras detrás de ella resonaba un disparo que astilló la madera junto a su cabeza. Bajó las escaleras de 2 en 2, tropezando, recuperándose, el corazón martilleando tan fuerte que creía que explotaría. Escuchaba a Soledad detrás de ella, maldiciendo, sus pasos resonando. Isabela salió por la puerta principal hacia la calle. Era mediodía. Había gente en la plaza, comerciantes, familias, seguridad en números. ¡Ayuda!, gritó. ¡Ayúdenme! Pero Soledad ya no la perseguía. Se había detenido en la entrada de la posada, el rostro retorcido por la furia, sabiendo que no podía dispararle frente a testigos. «¡Esto no termina aquí!», gritó.
Rodrigo tiene amigos en todas partes. La carta no servirá de nada. Isabela corrió hacia el callejón donde había caído la carta. La encontró en el barro, empapada pero legible. La guardó dentro de su vestido y corrió hacia la iglesia, donde Lucía la vio llegar jadeando y aterrorizada. «¿Qué pasó?» «Necesito que guardes esto», dijo Isabela, entregándole la carta. «Haz copias, envíalas a las autoridades en Cáceres, a la iglesia, a cualquier persona de confianza que conozcas. Si algo me pasa, asegúrate de que la verdad salga a la luz». Lucía tomó la carta con manos temblorosas. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?» «No». Isabela soltó una risa histérica. «Pero es demasiado tarde para retroceder ahora». Tomó el siguiente carro de regreso al pueblo, mirando constantemente por encima del hombro, esperando ver a Soledad o a hombres de Rodrigo siguiéndola. Cuando finalmente llegó a casa, el sol se estaba poniendo. Manuel salió corriendo al verla. «Isabela, ¿dónde estabas? Estaba a punto de ir a buscarte». Ella se derrumbó en sus brazos, todas las emociones contenidas derramándose de golpe. Le contó todo entre sollozos: la carta de Carmela, la confesión de Soledad, el disparo, la huida. Manuel la sostuvo con fuerza, su rostro una máscara de furia y miedo. «Pudo haberte matado. Debí haber ido contigo. Debí...» «Tenemos la prueba», interrumpió Isabela. «Finalmente sabemos qué pasó con Ana, y Rodrigo ya no puede esconderse. Pero ahora eres un blanco». Manuel la apartó para mirarla a los ojos. «Isabela, tienes que irte. Puedo darte dinero, enviarte lejos donde Rodrigo no pueda encontrarte». «No». Su voz era firme ahora. «No me iré. Terminamos esto juntos. Podrías morir. Entonces moriré sabiendo que hice lo correcto». Manuel la miró como si la viera por primera vez. Esta mujer que había entrado a su vida como una obligación, como un arreglo de conveniencia, ahora arriesgaba todo por él. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué haces esto?». Isabela no tenía una respuesta simple. Solo sabía que en algún momento, entre las conversaciones bajo el olivo y las manos trabajando juntas en la tierra, algo había cambiado. Se había enamorado de él. Esa noche, Manuel insistió en que durmieran con las puertas y ventanas aseguradas. Colocó su viejo rifle de caza junto a la cama y apenas cerró los ojos. Isabela podía sentir su tensión, la forma en que cada sonido nocturno lo ponía en alerta. «No van a venir esta noche», susurró ella en la oscuridad. «Son demasiado astutos para eso. Esperarán, planearán». «Eso es exactamente lo que me preocupa». Isabela se giró hacia él. En la penumbra podía ver el perfil de su rostro, la mandíbula apretada, los ojos fijos en el techo. «Manuel, hay algo que necesito decirte». Él se volvió a mirarla. «¿Qué?». Las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo decirle? ¿Cómo explicar que en medio de este peligro, de esta investigación, había encontrado algo que nunca esperó encontrar? «Cuando me ofrecía ayudarte, no era solo por justicia», comenzó lentamente. «Era porque en estas semanas me he dado cuenta de que tú», respiró profundo, «que me importas, de verdad». El silencio que siguió fue tan largo que Isabela pensó que había cometido un terrible error. Quizá Manuel todavía amaba a Ana. Quizá ella solo era una carga más, una complicación. Pero entonces él tomó su mano en la oscuridad. «Isabela», dijo con voz ronca, «cuando te traje a esta casa, pensé que solo necesitaba a alguien que llenara el espacio vacío, alguien que hiciera que la soledad fuera menos insoportable». Apretó su mano. «Pero tú has sido mucho más que eso. Eres valiente de una manera que yo nunca fui. Me has dado algo que creí haber perdido para siempre». «¿Qué?». «Esperanza». En la oscuridad sus labios se encontraron. Un beso suave al principio, lleno de duda y pregunta. Luego más profundo, más desesperado, como si ambos quisieran aferrarse a algo real en medio de la incertidumbre. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Pase lo que pase mañana», susurró Manuel, «quiero que sepas que estos días contigo han sido los más vivos que he sentido en 5 años».
No hables como si fuera a ser la última noche, dijo Isabela, aunque el miedo apretaba su corazón. Vamos a ganar. La verdad tiene que prevalecer. En un mundo justo, sí, pero este pueblo no es justo. Tenía razón. Don Rodrigo controlaba todo: las tierras, el dinero, las autoridades locales. Una carta escrita por una sirvienta desaparecida hace 5 años podría no ser suficiente. Entonces haremos que sea suficiente, dijo Isabela con determinación. Mañana iremos al pueblo. Hablaremos con el alcalde, con el juez, con quien sea necesario. Y si ellos están en el bolsillo de Rodrigo, iremos a Cáceres, a las autoridades provinciales. Y si eso tampoco funciona, entonces iremos a Madrid si es necesario. Su voz era férrea ahora. No me rendiré, Manuel. Ya no. Él la besó nuevamente, esta vez con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Qué hice para merecerte? Fuiste tú mismo, respondió ella simplemente. Eso fue suficiente. La mañana llegó demasiado pronto. Manuel se levantó al alba y preparó el carro. Irían al pueblo juntos, enfrentarían esto juntos, pero cuando salieron de la casa encontraron algo que heló su sangre. En la cerca del corral colgaba un muñeco de paja vestido con ropa de mujer. Tenía una cuerda alrededor del cuello y una nota clavada en el pecho. Las mujeres curiosas tienen accidentes. Deja el pasado muerto o únete a él. Isabela sintió las piernas temblar, pero se obligó a mantenerse firme. Es solo intimidación. Quieren asustarnos. Está funcionando. Manuel arrancó el muñeco y lo arrojó al suelo. Esto es una amenaza directa, Isabela. Ya no podemos ignorar. El sonido de cascos interrumpió su conversación. Un grupo de jinetes se acercaba por el camino. 5 hombres, todos armados. Al frente cabalgaba don Rodrigo, vestido elegantemente como si fuera a un evento social. Se detuvieron frente a la cerca. Rodrigo sonrió, pero no había calidez en sus ojos. «Buenos días, vecinos. Espero que hayan dormido bien». «¿Qué quieres, Rodrigo?», preguntó Manuel, colocándose protectoramente frente a Isabela. «Solo vine a tener una conversación civilizada». Desmontó con movimientos calculados. «He escuchado rumores perturbadores. Dicen que tu esposa ha estado haciendo preguntas indiscretas, removiendo cosas que deberían permanecer enterradas». «La verdad no puede permanecer enterrada para siempre», dijo Isabela, encontrando su voz. Rodrigo la miró con algo cercano a la lástima. «Ah, la inocencia de la juventud. ¿Verdad, querida niña? La verdad es lo que las personas con poder deciden que es». «Tenemos una carta», dijo Manuel, «de Carmela. Ella vio lo que le hiciste a Ana». Por primera vez, una grieta apareció en la fachada de Rodrigo. Sus ojos se entrecerraron. Carmela era una mentirosa y una ladrona. Se fue del pueblo con dinero que no le pertenecía. Nadie creería nada de lo que ella escribiera. «Entonces, ¿no te importará que la carta llegue a las autoridades provinciales?», contraatacó Isabela. Rodrigo rió, pero era una risa sin humor. Las autoridades, el gobernador provincial, el juez de distrito. Se acercó un paso. «Todos ellos han cenado en mi mesa, Manuel. Todos ellos deben sus puestos a recomendaciones que hice, a favores que les concedí. ¿De verdad crees que elegirán la palabra de una sirvienta muerta sobre la mía? Entonces dejaremos que el pueblo decida», dijo Isabela súbitamente. «Hoy es día de mercado. Medio pueblo estará en la plaza. Leeremos la carta en voz alta. Dejaremos que todos escuchen lo que pasó realmente». La sonrisa de Rodrigo desapareció. «Eso sería imprudente». «¿Por qué? ¿Temes que te crean?». «Temo por tu seguridad». Sus palabras eran suaves, pero cargadas de amenaza. «Los accidentes ocurren en las plazas concurridas. La gente se empuja, alguien cae, una estampida». Dejó las palabras flotar. «Sería una tragedia». Manuel dio un paso adelante, los puños apretados. «Si le pones una mano encima». «No haré nada personalmente». Rodrigo se encogió de hombros. «Soy un hombre respetable, pero no puedo controlar lo que hacen otros cuando se sienten provocados». Uno de sus hombres, un tipo grande con una cicatriz en la mejilla,
Sonrió mostrando dientes amarillentos. El mensaje era claro. «Vete de mi propiedad», dijo Manuel con voz peligrosamente baja. «Me iré, pero piénsalo bien, Manuel». Rodrigo volvió a montar su caballo. «Puedes tener paz. Puedes vivir tranquilo con tu bonita esposa nueva, trabajar tu tierra, olvidar todo esto. O puedes insistir en una venganza imposible y perderlo todo». Hizo una pausa, incluyéndola a ella. Los jinetes se alejaron en una nube de polvo. Isabela y Manuel se quedaron en silencio, el peso de la amenaza presionándolos. «Quiere que tengamos miedo», dijo finalmente Isabela. «Quiere que nos rindamos. Y tiene los medios para hacernos mucho daño». Isabela se volvió hacia Manuel, tomando su rostro entre sus manos. «Escúchame, si nos rendimos ahora, si dejamos que el miedo gane, entonces Ana murió por nada. Carmela huyó por nada, y nosotros viviremos el resto de nuestras vidas bajo la sombra de un asesino. Pero si te pierdo, no me perderás». Apretó sus manos. «Confía en mí, por favor». Manuel cerró los ojos, luchando internamente. Finalmente asintió. «Está bien, lo haremos a tu manera. Iremos a la plaza. Juntos, juntos». Se prepararon en silencio, cada uno consciente de que podría ser su último día. Isabela se puso su mejor vestido, el que había usado en su boda. Si iba a enfrentar al demonio, lo haría con dignidad. Manuel cargó su rifle, aunque ambos sabían que usarlo contra los hombres de Rodrigo solo empeoraría las cosas. Y así, con el sol alcanzando su punto más alto en el cielo, partieron hacia el pueblo, hacia la plaza del mercado, hacia un enfrentamiento que determinaría todo. La plaza del mercado estaba llena. Campesinos vendiendo vegetales, mujeres comprando telas, niños corriendo entre los puestos. El olor a